Alguien, no sé quién, pero alguien aquí hoy necesita este mensaje. No sé quién. Puede ser tú, o tú, o tú. No sé quién, no sé por qué el Señor puso este mensaje en mi corazón, pero estoy seguro que alguien, cuando menos uno, necesita el mensaje que voy a predicar esta mañana. Busquen en sus Biblias Ezequiel capítulo 20, el versículo 8. Ezequiel capítulo 20, el versículo 8. Les voy a pedir que se pongan de pie una vez más, solo para estirar un poquito las piernas y despertarnos un poquito más y tratar de estar despiertos los próximos minutos. Prometo no ser largo, tenemos otras actividades pendientes que hacer. Ezequiel capítulo 20, versículo 8, lo leemos todos juntos. Dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí los de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Alguien trae Biblia en inglés? ¿Alguien? La opción de obedecer, y ellos escogieron no obedecer. ¿Por qué? No quisieron. No quisieron. Es como cuando nos llaman a comer y nos dicen: hey, ven a comer. O lo que nosotros queríamos hacer. Ellos oyeron y no quisieron obedecer. Quiero predicar unos cuantos minutos acerca de eso, de todas las excusas que podemos ponerle a Dios y todas las excusas que le traemos a Dios para no obedecer. Estamos llenos de excusas. Tomen asiento, por favor. Siempre que viene la voz de Dios y nos habla y trata con nosotros, y cuando Dios trata conmigo, tú y yo tenemos la opción de obedecer o no obedecer. Pero yo he notado que cuando yo no obedezco a Dios, o cuando alguien no obedece a Dios, es porque siempre tiene una razón o una excusa para no hacerlo. Por ejemplo, Dios dice que no debemos de ir a la iglesia. Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, cuando alguien falta a la iglesia es porque no quiere ir a la iglesia. Toma la decisión de no ir y luego alguien viene y les pregunta, no sé, el capitán de la ruta, el pastor de jóvenes, un maestro de escuela dominical. Alguien viene y le pregunta: oye, no te vi el domingo pasado, ¿por qué no viniste? Y todos siempre tienen una buena razón para no haber venido. Todos tienen una muy buena excusa.
Sí, y podemos inventar excusas y podemos autojustificarnos el por qué no hacemos las cosas y por qué no obedecemos a Dios. Pero la verdad de las cosas, y cuando llegamos a la raíz del problema, lo único fue porque no quisimos hacerlo. Y si fuéramos suficientemente honestos, dijéramos, no fui a la iglesia porque no quise ir a la iglesia. Pero en vez de decir eso, en vez de decir no fui a la iglesia porque no quise ir a la iglesia, decimos un montón de otras cosas. Oh, no fui porque estaba enfermo, o no fui porque vinieron a recogerme, o no fui porque me invitó un tío a ir a su casa, o no fui porque salimos a pasear. Y siempre hay una excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Joven, ¿por qué no viniste a ganar almas? O no fui a ganar almas porque no me han enseñado cómo ganar almas, o porque no sé cómo hacerlo, o porque no tengo tiempo, o porque tenía una actividad en la escuela, o porque cualquier cosa. Pero cuando llegamos a la raíz del problema, no lo hicimos porque no quisimos. Podemos decirle a Dios no, o sea, Dios, ¿quieres que haga esto? Bien, no quiero. No quiero. Y porque no quiero, no lo voy a hacer. Dice la Biblia que el pueblo de Dios, cuando Dios les habló, ellos se rebelaron contra Dios y dijeron, no queremos obedecer. El argumento es que no quisieron obedecer a Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no vivir una vida separada del mundo? Todos ustedes han escuchado acerca de la separación del mundo. Han escuchado de que debemos vivir una vida eso. Mi pregunta es, ¿cuál es tu excusa para no hacerlo? ¿Cuál es tu excusa para no vivir una vida separada o diferente del mundo? Escúcheme bien, jóvenes, vivimos una vida así, no porque seamos más santos o no porque seamos mejores, es porque la Biblia nos manda a vivir diferente al mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí, y cuando no lo hacemos, siempre vamos a tener una razón para no hacerlo. Hablamos de la separación y ¿por qué sigues escuchando esa música? ¿Por qué sigues vistiendo de esa manera? ¿Por qué sigues viendo cosas en la televisión que no están bien, que no son correctas, que no son aptas? Es porque no quieres. No quisieron obedecerme. Mi pregunta es, ¿cuál es tu excusa? Hay millones de excusas. Podemos poner 1,000,000 de excusas para no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Hablamos y has escuchado acerca de servir a Dios. Hemos escuchado esta semana acerca de que debemos poner tiempo, debemos poner nuestra vida y debemos dedicarnos a Dios de tal manera que podamos servir a Dios, no para ganarnos la salvación, ya la salvación está completa, pero queremos servir a Dios porque hay un mundo allá afuera que necesita que una generación de cristianos se levante y sirva a Dios para hacer la diferencia. Servimos a Dios por agradecimiento, servimos a Dios porque en nuestro corazón arde algo. Y por cierto, cada cristiano debería de tener un deseo tan grande de hacer algo para Dios. Si tú no sientes en tu corazón el querer hacer algo para Dios, el servir a Dios de alguna manera, algo está mal. ¿Con qué? Con tu salvación. Porque cuando alguien es salvo, lo primero que quiere hacer es servir a Dios. ¿No se acuerdan del apóstol Pablo? Déjeme llevarlos al camino a Damasco. En ese camino a Damasco venía una tropa de caballos y había hombres montados en esos caballos. Tenían un propósito, iban a entrar a Damasco para buscar a cristianos, arrestarlos, llevarlos a la cárcel y algunos de ellos matarlos. Traían cartas con las leyes necesarias para ir y arrestar a esos cristianos. Pero de repente en el camino a Damasco una luz tan resplandeciente aparece en el cielo que tumba del caballo al hombre que iba enfrente dirigiendo, se llamaba Saulo. Lo tumba de su caballo y en ese momento escúchame bien,
tiene un encuentro personal con Cristo. En ese momento tiene un encuentro personal con Cristo y lo reconoce como su Señor. Y después de que el apóstol Pablo o Saulo reconoce al Señor como su Señor y en ese momento es salvo, lo primero que pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Es la primera pregunta. Hey, la primer marca de alguien que es salvo: quiere hacer algo para Dios, quiere servir a Dios, quiere poner sus talentos o quiere aprender a hacer algo para poder servir a Dios. Entonces escuchamos acerca de servir a Dios, pero no lo hacemos. Venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos, mejor cantamos un buen... No hay nada más, porque no se quiere hacer, y podemos poner excusas para no servir a Dios. Y tú puedes poner una excusa de decir: pues es que no sirvo a Dios, o no vivo una vida separada porque por mi pasado. Pastor, usted no entiende, yo crecí en un hogar donde mi papá era un borracho, le pegaba a mi mamá y había mucha violencia y había muchos gritos y éramos bien pobres, y puedes culpar tu pasado, puedes culpar a tus padres, pero la realidad y la verdad de las cosas de que mi vida para servir a Dios de tiempo completo. Tengo sueños, quiero hacer dinero, quiero ir a la universidad, quiero estudiar una carrera, quiero ser doctor, quiero construir mi propia compañía, tengo sueños de hacer mucho dinero, tengo sueños de comprar un McDonald's, tengo sueño de ser famoso, tengo un sueño de ser popular, que todo el mundo me conozca, que mi nombre aparezca por todas partes, y servir a Dios lo más seguro es que no lo va a hacer. Y servir a Dios no me va a dar lo que yo quiero, pastor. Servir a Dios no me va a dar lo que yo tanto he soñado y lo que tanto he anhelado. Pero, hermano, joven, la verdad de las cosas, hey, mírame acá, cuando no lo haces, no es por tus sueños, es porque no quieres hacerlo. Escucharon mi voz y no quisieron obedecerme. ¿Has escuchado que tenemos que salir a ganar almas? Tocar puertas, pasar tratados, hablarle a la gente, hablarle a tus compañeros. Lo haces. Y entonces alguien viene y te pregunta: oye, tú decidiste hacerlo en la conferencia, ¿por qué no lo estás haciendo? Es que no me siento capaz, es que mi autoestima es muy baja. Los demás
Pusimos a uno. Escúcheme bien, porque entre más arriba estés con tu relación con Dios, the higher you go with your relationship with God, the lonelier you'll be. And you'll be the weird one at school. And you'll be the strange one at work. And that's the reason we only put one guy up there. Because the higher you go, the closer you get with God. That's what. Para no ser fiel al Señor a los servicios cada semana, semana tras semana tras semana, domingo tras domingo. Si tu excusa es necesitas divertirte, necesitas pasar tiempo con tu familia, la verdad de las cosas es que la excusa es no quisieron obedecerme. No quisieron obedecerme. Algunos dicen, pastor, yo sé que Dios me está llamando a predicar y yo quiero ser un predicador de la palabra de Dios, pero no sé si puedo hacerlo, no sé si voy a hacerlo porque no puedo hablar bien. Bueno, dile eso a Moisés. Dile eso a Moisés. Dile a Moisés que no quieres rendir tu vida para servir a Dios de tiempo completo. Eres porque no puedes hablar bien. Ven y dile es eso, a ver qué te dice él. Faraón. Dios le dijo a Moisés, ve, preséntate delante del faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que vayan al desierto y me sirvan y me adoren. Y lo primero que Moisés dijo es,